Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por tanta luz, por tanto amor. Que se les multiplique. Los abrazo con mucho amor y mucha luz de alma a alma. Deseando como siempre que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Tenemos una semana muy interesante pues ya tenemos el sol en Sagitario, quiere decir que ya está el signo de Sagitario. Venus y Mercurio en Escorpión. Esta semana es de luna creciente y el siguiente lunes 30 es luna llena y eclipse. Un eclipse lunar en nada menos que Géminis. Así que desde ya se siente la energía de ese eclipse, una semana de luna creciente para hacer que las cosas sucedan. Ya tenemos poquitos planetas retrógrados, solamente por ahí tenemos a Urano, pero lo más importante de todo es que este mes de noviembre nos dio muchos regalos de maduración, de aprendizaje, de crecimiento, bueno, todo el año, ¿verdad? Pero como que en noviembre hubo y está un respiro, más relajados para planificar nuestros planes, nuestras ideas, nuestras ocurrencias, qué queremos hacer, hacia dónde vamos a ir. Y yo insisto que los ciclos hay que cerrarlos y abrirlos, o sea, no hay de medias, o sigo o no sigo, o hago o no hago, porque es bien importante aprovechar cuando la luna está creciente. Aprovechar en estos momentos que tenemos el sol en Sagitario. Eso es buenísimo porque la energía está multiplicada ya que su planeta es Júpiter. Además, repito que tenemos tanto a Mercurio y a Venus. Mercurio, que es la comunicación, está en Escorpión, y Venus, que es el amor y los dineros, pues lo tenemos también en Escorpión. Y acabamos de pasar la conjunción de Júpiter con Plutón, que es impulsarnos a hacer que las cosas sucedan, abrirnos a los canales de abundancia, no quedarnos a medias de nuestros planes, tiempo de hacer que las cosas sucedan, alejarnos de personas negativas. Si nosotros somos los que somos los negativos o los tóxicos, que no creo porque todos ustedes son maravillosos y súper positivos, pero bueno, cuando entran, por ejemplo, grillos a nuestra cabeza y empiezan a dar lata, bueno, lo más importante de todo es hacer un cambio inmediatamente y escuchar ese lado sabio que tenemos, ese lado amoroso, luminoso, no el que culpa, el que señala, el que juzga, el que sentencia, el que es, pues me coarta y me limita. No, no, no le vamos a hacer caso a eso. Es una super semana de luna creciente donde vamos a hacer que las cosas sucedan. Luna creciente. Todo lo que inicies, compres, vendas, negocies, arregles cuestión financiera, laboral, sentimental, cortarte las puntitas del cabello, además plantar o trasplantar, porque es buena época para hacerlo, y darte la oportunidad de hacer algo nuevo, diferente, estás en un tiempo correcto y adecuado. Insisto, aléjate de los ladrones de sueños. Va a haber muchas personas con mentalidad un poquito negativa. Tú traes un plan en tu mente, corre por ese plan, corre por tus sueños, corre por tus deseos, por tus ideales. No te detengas ante los ladrones de sueños. Y si tu brillo les molesta, mi amor, pues que se pongan lentes. Voy contigo, mi querido Aries. Es momento muy importante de poner en papel todas tus ideas para poner los pros, los contras, también hacer un balance administrativo de tus ingresos y de tus egresos económicamente hablando, pero también vas a hacer un balance de tus ingresos y egresos emocionales, sentimentales, afectivos, amorosos. ¿Estás dando lo que recibes o estás recibiendo menos de lo que estás dando o viceversa? Es tiempo de poner las cartas sobre la mesa, llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, porque hablando y entendiendo ese hablar, porque es bien importante entender que haya comunicación, pero que haya entendimiento en lo que te estoy platicando y en lo que te están platicando, para que de esta forma, mi querido Aries, todo lo que traigas en mente se dé. Si arreglas las situaciones familiares, todo te va a funcionar de manera maravillosa, recordando que nuestro hogar tiene que estar cargado totalmente de paz, de amor, de alegría, y si por algún motivo tienen que llegar a una
puede haber una pequeña discusión y demás, pues sálganse a la azotea o al patio o a algún lado, pero no dentro porque se queda la energía. Te digo todo esto, mi querido Aries, porque tienes una super semana que vale muchísimo la pena. Analiza, observa y checa lo que realmente es valioso. Aprovecha las oportunidades, vas a tener llamadas importantes que te convienen en cuestiones laborales y económicas. Para los Tauro, estás observando, checando y analizando qué quieres, qué exactamente qué quieres tú, no qué quieren los demás. Porque en el transcurso de estos últimos meses has estado haciendo cosas que tal parece no es lo que tú querías hacer. Y eso que no querías hacer, bueno, pues se llama adaptación, mi querido Tauro. Ahorita a lo mejor puedes hacer un pequeño cambio y ese cambio vale la pena si lo puedes hacer esta semana o la siguiente para que de esta forma todo genere pues mayor abundancia, mayor prosperidad, que es lo que tú estás necesitando o es lo que estás buscando. Sé que se quedaron viajes pendientes en este 2020, pero bueno, ya los harás en el 2021. Tienes oportunidades interesantes de hacer un cambio de trabajo. Eres una persona muy talentosa, y puedes definitivamente avanzar, lograr, y es buen momento para poner cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional. También con buenas oportunidades de utilizar tu voz interior que te va a decir cuál es el mejor camino a seguir. Para los Géminis, todo lo relacionado con familia, matrimonio, asociaciones, comunicación, hogar y tu persona se marcan totalmente a favor. Fíjate que no es tiempo de pensar mucho las cosas, mi querido Géminis. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. En estos momentos la vida te está presentando cosas muy interesantes. Pasaste muchas cosas en este año, aprendiste muchísimas cosas. Ahora es momento de ponerlas en acción. Es momento de poner todos tus dones y talentos arriba de la mesa. Es momento de avanzar y de dar esos pasos agigantados, no pequeños pasos, pasos agigantados, porque el éxito está en ti. Para los Cáncer, quítate por favor, mi querido Cáncer, las estacas de tu mente, de tu corazón. Es momento de cerrar ciclos para abrir ciclos nuevos, con mucha alegría, con muchas ganas, con mucha felicidad, tomando las situaciones que hayan pasado como pues caídas, levantadas, crecimiento para tu conocimiento. Tienes muchas cosas muy lindas que puedes totalmente agradecer y sentirte bendecido por ellas. Si aprovechas estos días para tomar nota de todo lo que ha pasado en el transcurso del año y ponerlo en un balance, vaya, pros y contras, te vas a dar cuenta que son más las cosas lindas que el camino y que la vida te ha estado dando. Y además te digo que vienen cosas muy interesantes para mis queridos Cáncer. Se te van a abrir canales de abundancia, caminos de mucho progreso, caminos de nuevas oportunidades, y emocional y sentimentalmente te marcas muy bien, muy positivo también. Si tienes por ahí algo que tengas que firmar, comprar, vender o negociar, esta es una muy buena semana para hacerlo. Para los Leo, analiza, observa y checa antes de que tomes cualquier decisión. Que no sea el vapor, no sea el impulso, no sea el carácter, tu desesperación. Guarda tu corazoncito en un cajón. Que no te ganen las emociones al momento de tomar decisiones o determinaciones. Que no sean los impulsos los que decidan por ti, menos la necesidad o los celos o lo que sea. Si canalizas tus emociones, tu energía y ves exactamente qué es lo que quieres, cuál es el camino que debes de seguir sin manejar los impulsos. Inhala, exhala. No permitas que nada ni nadie te mueva de tu centro. Hay personitas que saben exactamente cómo moverte de tu centro y cómo alterarte. No se los permitas, mi querido Leo. Tú tienes el poder sobre tu vida, tú tienes las riendas de tu propia vida. Es una semana para hacer cosas nuevas, especialmente el fin de semana se marca fenomenal para cambios profesionales y laborales. Para los Virgo, firmas, contratos, viajes, acuerdos, negociaciones, cosas nuevas, cosas diferentes. Muchos cambios en tu forma de ver la vida te están llevando a hacer cosas nuevas y diferentes. Te diste cuenta de esos talentotototes que tienes, ¿verdad? Bueno, ahora vas a ponerlos en papel porque esos sueños los vas a hacer realidad en las próximas semanas. Febrero y marzo son muy buenos para ti. Desde ahorita ya puedes ir analizando, observando y checando qué es lo que tú quieres. Aprovecha esta semana para hacer llamadas, mandar correos, tocar puertas, y recuerda que con las penas y con el qué dirán no se avanza, mi amor. Al contrario, tú toca puertas, manda correos, haz cosas nuevas, haz cosas diferentes. Mira que al rato todos aquellos que señalan van a decir, ay, yo sabía que te iba a ir muy bien.
Para los Libra vienen muy buenos cambios patrimoniales. Si tienes en mente hacer un cambio dentro de la organización de tu casa, puede ser una remodelación, puede ser un cambio de casa, puede ser una compra o una venta, se marca totalmente a favor. También tienes aspectos buenísimos y los aprovechas, por favor. Esta semana, especialmente el 25 y el 26, son efectivos para ti porque van exactamente a tu casa de las asociaciones o del matrimonio, donde en conjunto van a poder hacer muchas más cosas de las que hacen hasta el día de hoy. Utiliza tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez en esos planes, en esos negocios, en esas cosas que traes acá en mente. Sabemos que por ser Libra, eres una persona de Venus muy creativa. Escribe todas tus mágicas y maravillosas ideas, pero escríbelas y guárdalas para ti, porque lo vas a poner en marcha en muy poco tiempo y que lo más importante es que te va a dar muy buenos resultados en tu economía. Para los escorpiones, enamorado, feliz, contento, realizado, enamorado de ti mismo, enamorado de la vida, enamorado de todo lo que está pasando a tu alrededor. Es una muy buena semana, mi amor, ¿eh? Aprovecha todas las oportunidades que te está poniendo el camino. Después de algún tipo de presión o de tensión que tú mismo provocaste, todos los caminos se están abriendo porque supiste manejar esos enemigos ocultos que todos tenemos, que somos nosotros mismos, esa lengua mental, ¿verdad, mi querido escorpión? Bueno, pues aprovecha por favorcito esta semana porque vas a tener pues contactos que valen la pena. Esos contactos son relaciones importantes, muy importantes para las próximas semanas. Aproximadamente a finales del mes de enero, principios de febrero, vas a estar con una propuesta que vale muchísimo la pena. Es algo que te habían propuesto semanas o meses atrás y empieza a funcionar. Y a partir que funcione, no va a haber quien te pare, mi querido escorpión. Para los Sagitarios, Júpiter es tu planeta. Estamos con el Sol en Sagitario. Está aspectándote de manera súper positiva. Recuerda que tienes buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad por el solo hecho de tener como planeta Júpiter. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, mi querido Sagitario, para que las cosas funcionen y se den? Muchas veces quieres cosas nuevas, quieres cosas diferentes, quieres que las cosas cambien, pero ¿tú qué estás haciendo para que las cosas cambien? Si yo quiero que no caerme en el hoyo cuando salgo de mi casa y al lado izquierdo hay un hoyo, bueno, pues lo tapo, o le pongo una piedra, o a la próxima salgo, pero le doy por el lado derecho, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, mi querido Sagitario. No te enfades, no te ofusques, no te alteres. Si tú le das el poder o la energía de tu persona a otra gente, te están moviendo de tu centro. No hagas eso. Aprovecha esta super semana, te conviene muchísimo. Acuérdate que viene el eclipse y ese eclipse a ti especialmente te afecta de manera muy efectiva en tu casa de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Controlo mis emociones, canalizo mi energía para que de esta forma el universo me regrese lo que estoy pensando. Hay abundancia en tu vida, la decisión la tienes tú, así que sonrisa, ánimo y hacia adelante. Para los Capricornios se te abren las puertas de tu economía, de nuevos trabajos, de cuestiones profesionales. Eres una persona muy talentosa, vas a tener propuestas que convienen muchísimo, porque haz de cuenta que tus ganancias van a ser más haciendo menos, porque tu talento es tal que con el poco tiempo que inviertas vas a tener mayores ganancias. Con esto quiero decir que vas a poder hacer, aparte de lo que haces en estos momentos, algo extra que en próximas fechas te va a convenir, porque eso va a ser parte de tu vida y de tu camino. También se abre una puerta importante en tu vida emocional y sentimental. Es un reencuentro contigo mismo, que ese reencuentro contigo mismo te va a llevar a reencontrarte con personas de tu pasado o con algunos de tus seres amados que estás un poquito a distancia. Recordando, mi querido Capricornio, que la familia unida es lo más importante. Para los Acuario, vas a recibir muy, pero muy buenas noticias a partir del 24. El 24 es muy importante para ti. Mantén tus antenas psíquicas muy elevadas. Quiero decir, intuición, percepción, sueños premonitorios, señales, mensajes. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Traes pequeñas dudas o inquietudes, desde ya visualízalas, decrétalas y tú vas a ver que el 24 va a ser un día muy importante porque va a haber mensajes que vas a recibirlos de forma totalmente directa, así de simple. También vienen aplausos, recompensas, reconocimientos, cambios importantes en tu forma de ver la vida
que se abren canales de abundancia en tu vida personal, que esta lo que va a hacer es abrir canales en tu vida profesional y económica. Para mis queridos Piscis, donde pones el ojo cuando tú lo decides, pones la flecha. Bueno, hay varios aspectos muy favorables para ti, mi querido Piscis. Estás en amor, estás en paz, estás en tranquilidad, estás en serenidad, con cosas nuevas, con cosas diferentes. Si quieres arreglar situaciones de diferencias, conflictos y demás, de familiares, pues lo más importante es primero que tú estés bien contigo mismo, que estés relajado, que estés sereno, pero yo creo que es un buen momento para aprender a decir no, mi querido Piscis, en el buen sentido de la palabra. Porque de esta forma, aquellas personas que siempre constantemente te están pidiendo ayuda y apoyo, van a entender que tú también tienes una vida, también tienes cosas que hacer, también tienes situaciones que solucionar. Y eso no quiere decir que seas egoísta, sino al contrario. Quiere decir que le estás dando su sitio y su lugar a tu persona. Te cuento todo esto porque esta semana, a partir de esta semana, vas a tener canales que se abren de maravilla. Puede ser que estudies algo extra, puede ser que inicies algo extra, puede ser que hagas algo diferente que te conviene de forma súper positiva en tu vida personal por realización y amor propio, pero también en tu vida económica y profesional. Así que dale tiempo a tu persona para que de esta forma fructifique todo lo que traes en tu mente y en tus planes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un día hermoso, único y sensacional. Gracias por ser cada vez más y más y más y más en el canal. Suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades y dale toda la vuelta a nuestro canal. Hay una cantidad de recetas maravillosas. Ahorita que estamos en semana de luna creciente, pues aprovecha para hacer las recetas del dinero, para que te paguen, para incrementar los ingresos, para iniciar negocios por tu propia cuenta. Dale la vuelta, vas a encontrar una cantidad bárbara de recetas y de información. Y bien sabes que este canal está hecho con muchas ganas, con mucho amor y con mucha luz para ti. Que todos y cada uno de tus sueños se hagan realidad. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.